A miles de metros bajo la superficie del océano, la presión brutal y la oscuridad absoluta dominan un mundo que nadie ha visto. Los científicos pensaban que nada complejo podía vivir allí. Entonces el dron de inteligencia artificial Aegis, uno bajó hasta 5.000 metros de profundidad. Alrededor de los 200 metros de profundidad, el brillante color turquesa de la superficie comienza a desaparecer y se transforma en un azul oscuro. Cerca de los 600 metros, los últimos rastros de luz roja y naranja se desvanecen porque el agua los absorbe por completo. Cuando el Aegis One supera los 1.000 metros, el mundo no solo se vuelve tenue, desaparece totalmente. Esta región, conocida como la zona batipelágica o zona de medianoche, vive en oscuridad permanente. Las temperaturas se mantienen apenas por encima del punto de congelación y el silencio es absoluto. El primer fenómeno que detecta el sistema es la llamada nieve marina. A simple vista parece una suave nevada bajo el agua, pero en realidad es una lluvia constante de restos orgánicos. Incluye fragmentos de plancton muerto, escamas de peces y desechos biológicos que caen lentamente desde el océano iluminado que está muy arriba. Esta caída continua de nutrientes alimenta a casi toda la vida del océano profundo y forma la base de la cadena alimentaria de la zona de medianoche. Dentro de esta nube flotante, el dron identifica un organismo sorprendente llamado sifonóforo. Al principio, parece una sola cinta transparente de casi 9 metros de largo. Un análisis más cercano muestra algo muy diferente. No es un solo ser vivo, sino una colonia formada por miles de pequeños organismos especializados llamados zooides, que funcionan juntos como un solo sistema viviente. Algunos se encargan del movimiento de la colonia, otros capturan presas con estructuras que producen picaduras, y otros se ocupan de digerir el alimento. El resultado es una especie de máquina biológica coordinada que se desplaza lentamente en la oscuridad. Mientras el dron continúa descendiendo, aparecen débiles destellos más allá del alcance de sus luces. Estas señales provienen de los peces bristlemouth, considerados los vertebrados más abundantes del planeta. Sus cuerpos poseen fotóforos, pequeños órganos que producen luz, ubicados a lo largo de su vientre. Al emitir un brillo suave, igualan la tenue luz que llega desde arriba. Esta técnica, llamada contrailuminación, les permite ocultarse de los depredadores que nadan debajo. La inteligencia artificial empieza a reconocer patrones en estos destellos. En las partes más profundas de la zona de medianoche, muchos animales utilizan pulsos de luz para comunicarse, cazar y evitar peligros. La oscuridad no está vacía, sino llena de señales invisibles. Cuanto más desciende el dron, más claro resulta que este entorno es activo, complejo y todavía muy poco conocido. La vida aquí no depende de la luz del sol. En cambio, crea su propia luz. La oscuridad sigue presente, pero la iluminación adopta una forma completamente distinta. A 2.500 metros de profundidad, el océano se comporta menos como agua y más como una enorme prensa hidráulica. Para el dron Aegis One, este punto marca un límite peligroso, donde muchas máquinas creadas por humanos ya habrían fallado por la presión. La fuerza aquí es aproximadamente 250 veces mayor que en la superficie del mar, algo parecido al peso de un elefante presionando sobre un sello postal, aplicado sobre cada milímetro del casco del dron, desde todas las direcciones. Incluso una grieta microscópica podría provocar daños graves. El agua entraría a gran velocidad, afectando rápidamente los sistemas internos más sensibles. Para resistir estas condiciones, el Aegis One fue diseñado de forma distinta a los submarinos tradicionales. En lugar de depender solo de paredes metálicas muy gruesas, utiliza electrónica compensada por presión inspirada en la vida del océano profundo. Sus procesadores, más delicados, están sellados dentro de aceite de silicona no compresible. Como los líquidos resisten mejor la compresión que el aire, los componentes internos permanecen protegidos, incluso cuando la presión exterior aumenta. Miles de sensores de deformación vigilan constantemente la estructura del dron. La inteligencia artificial detecta que el casco se contrae en fracciones diminutas de milímetro, mientras las moléculas del metal se comprimen unas contra otras. El dron literalmente se hace un poco más pequeño bajo la presión, y aún así continúa funcionando con normalidad. Según los estándares biológicos comunes,
La vida también debería tener dificultades para existir en este lugar. La presión extrema puede solidificar grasas y aceites que normalmente mantienen flexibles las membranas celulares. Las proteínas responsables del movimiento y de las reacciones químicas podrían perder su forma correcta bajo ese enorme peso. Sin embargo, los sensores del dron pronto detectan movimiento. Se trata de un pequeño grupo de peces caracol hadales. Estos peces parecen frágiles, translúcidos, pálidos y casi con forma de renacuajo, pero se encuentran entre los vertebrados que viven a mayor profundidad en la Tierra. Los análisis químicos muestran altos niveles de trimetilamina N-óxido, conocida como TMASPO, una molécula que ayuda a estabilizar las proteínas bajo presión. Este compuesto funciona como un sistema de soporte biológico que evita que las estructuras celulares se dañen. Gracias a esta adaptación, el pez caracol puede sobrevivir donde la mayoría de los organismos no podría. Mientras el marco metálico del dron soporta un gran esfuerzo, los peces caracol se deslizan con facilidad por el agua. Sus cuerpos son blandos y flexibles, con una piel delgada a través de la cual se distinguen ligeramente sus órganos internos. No tienen escamas, lo que evita añadir rigidez o peso innecesario en un ambiente tan extremo. A medida que el dron sigue descendiendo, pasa cerca de un acantilado submarino irregular, donde la inteligencia artificial detecta un ligero aumento en la densidad del agua. El agua alrededor se vuelve un poco más espesa, obligando a los propulsores a trabajar con más fuerza. El dron avanza silenciosamente junto a restos de antiguos naufragios y huesos de ballena dispersos que han sido comprimidos por la presión del abismo. Todo en este entorno muestra una eficiencia absoluta. La energía no puede desperdiciarse, y cualquier debilidad estructural desaparece rápidamente. El Aegis I representa una pequeña muestra de ingeniería humana funcionando en un mundo dominado por una presión inmensa. Aquí, la supervivencia depende más de la flexibilidad y de la adaptación que de la fuerza bruta. Mientras la tecnología humana resiste con esfuerzo el ambiente aplastante, las criaturas nativas prosperan simplemente porque han aprendido a adaptarse a él. Cuando el Aegis I se estabiliza a 3.500 metros de profundidad, su sonar detecta algo enorme. No es roca ni la pared de una fosa, sino una nube de vida tan densa que parece formar su propio entorno. Los sensores registran un aumento repentino de actividad y el dron apaga sus luces LED más intensas, cambiando a sistemas ópticos pasivos. En medio de la oscuridad, aparece un espectáculo inmenso de bioluminiscencia. Miles de medusas flotan como sombrillas transparentes, emitiendo pulsos de luz azul eléctrica. Sus destellos no ocurren al azar. Funcionan como señales de comunicación. Los procesadores del dron comienzan a analizar los patrones y poco a poco reconocen una especie de lenguaje visual complejo. Una medusa peine pasa lentamente cerca, y las filas de cilios en su cuerpo desvían la luz, creando reflejos que parecen un arco iris. Aunque no tiene cerebro ni corazón, y su cuerpo es casi todo agua, se mueve como si fuera un letrero luminoso viviente. El dron intenta registrar la gran variedad de órganos luminosos que aparecen alrededor. Algunos animales proyectan haces de luz bajo sus ojos para buscar presas, mientras otros liberan nubes brillantes que funcionan como señuelos, esparciendo pequeñas luces en el agua para confundir a los depredadores. Poco después, el dron detecta una estructura enorme fijada a una saliente térmica. Se trata de una supercolonia de pirosomas. Estos organismos huecos con forma de tubo pueden alcanzar el tamaño de un autobús escolar y emiten un brillo verde constante que ilumina el fondo marino durante decenas de metros. Cuando el dron atraviesa su interior vacío, la escena parece un túnel lleno de luz dentro de la colonia. Pequeños crustáceos y peces encuentran refugio entre las paredes vivientes, convirtiendo el lugar en un escondite seguro. En este ambiente profundo, muchas formas de vida sobreviven produciendo su propia luz. Después aparece otro hallazgo. La cámara multiespectral del dron identifica a un depredador que utiliza luz roja. Es un pez dragón que rodea lentamente la comunidad luminosa. La mayoría de los animales del océano profundo no pueden ver la luz roja, pero este cazador produce su propio rayo bajo el ojo. Gracias a esto puede buscar presas sin ser detectado. Como un cazador que utiliza visión nocturna en plena oscuridad, el dron observa cuando el pez dragón abre su boca llena de dientes largos y captura un camarón brillante. El camarón libera una nube de fluido bioluminiscente que ilumina el agua por un instante como una señal de defensa.
El dron registra la escena con precisión analítica. En este lugar, la luz funciona al mismo tiempo como herramienta y como lenguaje. Cada destello requiere energía, y cada sombra puede ocultar un peligro. Mientras los algoritmos estudian los patrones, comienzan a anticipar algunas señales antes de que aparezcan, mostrando un enorme sistema de comunicación conectado entre muchas especies del océano profundo. Lo que el dron observa se parece a una especie de red biológica, un antiguo sistema de señales luminosas que ha funcionado en silencio durante millones de años. Mientras procesa la enorme cantidad de datos visuales, el dron detecta una última anomalía. Entre los incontables destellos de luz, una silueta oscura se mueve en un lugar donde no debería haber nada. El Aegis-1 se detiene de repente en el agua, cuando sus sensores de proximidad registran un aumento inesperado. El sistema, diseñado para detectar roca sólida o restos enormes de naufragios, identifica en cambio algo gigantesco moviéndose en el borde del lente de gran ángulo del dron, a 4.200 metros de profundidad. La inteligencia artificial comienza a construir un mapa tridimensional de una forma que no coincide con nada en su base de datos biológica. La silueta se extiende casi 15 metros desde la cabeza hasta la cola, y se desplaza con ondulaciones lentas y rítmicas que apenas levantan el sedimento junto a la pared de la fosa. El dron la clasifica como una anomalía taxonómica, un gigante desconocido de la zona Hadal. Más tarde, los investigadores le darán un nombre informal: el monarca pálido, una criatura que parece haber evolucionado en aislamiento durante millones de años. Mientras el dron sigue el movimiento del animal, su forma se vuelve más clara. No es un tiburón ni una ballena. Se parece más a una anguila colosal hecha de vidrio translúcido. Su piel casi transparente deja ver venas plateadas que brillan suavemente y una larga columna que emite una débil bioluminiscencia interna, lo que le da una presencia fantasmal en el agua oscura. Un análisis más detallado revela una estructura corporal inusual. El monarca no posee huesos. Su esqueleto está formado por cartílago altamente presurizado, que puede doblarse sin romperse bajo el enorme peso del océano que tiene encima. Esta estructura flexible le permite deslizarse por el abismo con un movimiento suave parecido al de una cinta flotando. Los sensores térmicos detectan después calor proveniente de los enormes ojos de la criatura, en el océano profundo, donde la luz del sol nunca llega. El monarca parece depender de la detección de calor para localizar presas. El dron registra el momento en que percibe a un pez caracol cercano. En lugar de atacar de inmediato, el gigante extiende lentamente unas membranas delicadas en forma de abanico a lo largo de sus lados. Estas estructuras captan vibraciones muy débiles en el agua y las envían hacia su sistema nervioso, permitiéndole identificar movimiento incluso en oscuridad casi total. Una característica aún más extraña aparece cuando el dron amplía la imagen de la cabeza del animal. El cerebro del monarca se encuentra dentro de una cámara protectora llena de aceite aislante y muestra pulsos constantes de actividad eléctrica. Los sensores electromagnéticos del dron registran un aumento en el campo alrededor. El animal emite un zumbido de baja frecuencia que parece afectar a los organismos cercanos, reduciendo la velocidad de sus reacciones. Los datos indican que la criatura podría influir en las partículas cargadas del agua que la rodea, creando una pequeña zona de entumecimiento que impide que sus presas escapen. Mientras el monarca pasa lentamente, largos filamentos que cuelgan de su cuerpo rozan suavemente el casco de titanio del dron. La inteligencia artificial registra su textura inusual. No son viscosos, sino que vibran con una energía cinética muy sutil. Cada filamento contiene innumerables sensores microscópicos que analizan rastros químicos en el agua. Para la criatura, el dron es simplemente otro objeto extraño con una señal metálica desconocida. Por un instante breve, el monarca gira su enorme cabeza hacia la cámara del dron. La máquina y el antiguo animal se enfrentan en silencio. Los sistemas de vigilancia del dron marcan el encuentro como alerta elevada, pero la criatura no muestra señales de agresión. En su mundo remoto, probablemente nunca ha visto algo parecido a este pequeño visitante mecánico. Pocos momentos después, el monarca se desliza hacia abajo dentro de una grieta irregular del fondo marino. La inteligencia artificial analiza su tamaño y los patrones metabólicos típicos de las criaturas del océano profundo para estimar su edad. El cálculo sugiere que este individuo podría tener más de 200 años, lo que significa que ha vivido en silencio en estas profundidades
mientras la historia humana cambiaba constantemente en la superficie. El dron registra las coordenadas de la grieta, mientras la criatura se pierde en la oscuridad azul, dejando solo partículas flotantes de polvo, bioluminiscente. La escena desafía ideas antiguas sobre la vida en las fosas más profundas. Durante mucho tiempo se pensó que estas aguas tenían muy pocos nutrientes para sostener animales gigantes. El monarca demuestra lo contrario. Mientras el dron analiza la señal bioeléctrica de la criatura, una conclusión se vuelve clara. El abismo no solo mantiene la vida, también oculta algunas de sus formas más extraordinarias. Mientras el monarca desaparece aún más en la fosa, el Aegis I se prepara para continuar su descenso hacia el fondo del océano, donde podrían esperar muchos más descubrimientos desconocidos. Cuando el Aegis I desciende más allá de los 4.500 metros, su misión comienza a transformarse. El dron ya no solo graba imágenes del entorno, su inteligencia artificial empieza a anticipar patrones del ambiente que lo rodea. Lo que parecía un descenso rutinario se convierte poco a poco en un descubrimiento inesperado. A esta profundidad, el hallazgo no es un animal específico, sino una red de comunicación invisible. Los sensores químicos detectan nubes complejas de moléculas que flotan en el agua, como señales de humo bajo el mar. Estos compuestos no son simples residuos. Los procesadores del dron identifican estructuras repetidas, que revelan un antiguo lenguaje químico que ha circulado en la oscuridad durante muchísimo tiempo. Utilizando su algoritmo Deep Learn, el dron comienza a interpretar estas señales en tiempo real. Una nube de moléculas de azufre señala el límite de un territorio. Un aumento repentino de aminoácidos indica una señal de alerta enviada por un crustáceo que se encuentra a kilómetros de distancia. El abismo, que durante años se creyó silencioso, en realidad está lleno de información. El Aegis I modifica su trayectoria y abandona la ruta de exploración programada para seguir rastros químicos de actividad biológica. Incluso libera pequeños pulsos de sus propias moléculas para observar la reacción de los organismos cercanos. La máquina intenta comunicarse utilizando el lenguaje líquido del océano. Poco después, la inteligencia artificial detecta una zona de actividad especialmente intensa. Más adelante, allí existe una enorme concentración de señales químicas que sugiere la presencia de un sistema central de coordinación. Los sensores también registran pulsos electromagnéticos rítmicos que parecen inusuales. Este fenómeno no proviene de electricidad mecánica, sino de una red biológica formada por millones de microorganismos que actúan al mismo tiempo. Funcionan como cables vivos que transmiten información a lo largo del fondo marino más rápido de lo que el dron puede procesarla. Las criaturas más grandes observadas antes, como los peces caracol, el monarca y los pirosomas, ahora parecen formar parte de esta gran red viviente. Al comprender esta conexión, la inteligencia artificial cambia sus prioridades. Ignora incluso a un raro pulpo Dumbo que flota cerca y concentra su atención en una capa brillante de bacterias sobre una roca. Para los ojos humanos parece solo una sustancia viscosa, pero para el dron se asemeja a un sistema de almacenamiento de datos. Estas bacterias guardan información del ambiente dentro de enlaces químicos, conservando registros de temperatura y acidez durante miles de años. El dron intenta capturar esos datos, como si estuviera descargando la memoria química del abismo. De esta observación surge la revelación principal de la misión. El océano profundo no es solo un lugar donde vive la vida. Funciona como un sistema conectado, una enorme inteligencia biológica capaz de guardar información, enviar señales y adaptarse colectivamente. Para la inteligencia artificial, el fondo del océano se parece a una placa de circuitos, donde las fuentes hidrotermales actúan como generadores de energía, y las columnas químicas funcionan como corrientes de datos. Las especies extrañas encontradas durante el descenso ya no parecen accidentes evolutivos, sino partes de una gigantesca máquina biológica. El dron cambia su papel de explorador a aprendiz. En lugar de registrar cada organismo por separado, comienza a estudiar el sistema completo, para probar si es posible comunicarse. La inteligencia artificial transmite una señal matemática simple usando una secuencia de números primos. Instantes después, el campo electromagnético alrededor del dron muestra un patrón similar, como si la red hubiera respondido. Esto sugiere que el misterio de la inteligencia del océano apenas empieza a revelarse. Cuando el Aegis I alcanza los 5.000 metros de profundidad, el paisaje del abismo cambia por completo.
El fondo plano cubierto de sedimento desaparece, y en su lugar aparece un terreno volcánico irregular, que recuerda a la superficie de una luna lejana. Altas torres minerales se elevan desde la oscuridad como chimeneas gigantes. Estas estructuras son respiraderos hidrotermales, conocidos como fumadores negros. Aberturas en la corteza terrestre que expulsan agua cargada de minerales a temperaturas superiores a 400 grados Celsius. En el océano profundo, donde el agua está cerca del punto de congelación, estos respiraderos provocan choques intensos entre calor y química. Los materiales fabricados por humanos normalmente se derretirían o se romperían en estas condiciones. Pero el dron se mantiene estable, usando propulsores térmicos y permanece en una franja, donde la temperatura todavía es soportable. Lo que muestran sus cámaras rompe muchas expectativas. En lugar de un lugar tóxico y vacío, los respiraderos están rodeados por ecosistemas densos y sorprendentes. Miles de gusanos tubulares gigantes se balancean en las corrientes turbulentas y algunos superan los 2 metros de longitud. No tienen boca, estómago ni ojos. Sus cuerpos de color rojo intenso contienen una hemoglobina especial capaz de absorber sulfuro de hidrógeno proveniente de los respiraderos. Dentro de ellos viven bacterias simbióticas que realizan quimiosíntesis, un proceso que transforma sustancias químicas volcánicas en energía biológica. A diferencia de la vida de la superficie que depende del sol, estos organismos obtienen su energía directamente del calor interno de la Tierra, convirtiendo compuestos químicos en tejido vivo. Más cerca de las chimeneas de los respiraderos, el dron observa cangrejos yeti cubiertos de densos filamentos parecidos a pelos. En esas estructuras viven colonias de bacterias. Los cangrejos agitan sus brazos dentro de las corrientes cargadas de minerales y cultivan esos microbios como alimento. Cerca de allí, el dron detecta sonidos metálicos muy débiles que al principio parecen fallas mecánicas. Un análisis más detallado revela su origen. Son cristales minerales que se están formando en ese mismo momento, cuando los metales se separan de los fluidos calientes. Oro, plata y cobalto se acumulan incluso sobre los caparazones de caracoles que viven en los bordes del respiradero. Estos caracoles poseen una armadura natural de sulfuro de hierro, una especie de protección metálica que los defiende del calor extremo y de los depredadores, convirtiéndolos en los únicos animales conocidos con conchas metálicas. Mientras el dron examina el área, su inteligencia artificial detecta un patrón llamativo. Los fumadores negros no están distribuidos al azar. Sus posiciones siguen con precisión las líneas de fallas tectónicas y forman una red geométrica sobre el fondo marino. Esta observación refuerza la idea previa del dron de que la fosa funciona como un enorme sistema biológico. Los respiraderos actúan como plantas de energía que suministran calor y compuestos químicos al ecosistema que los rodea. Los cálculos indican que la energía liberada por este solo campo de respiraderos podría compararse con la necesaria para abastecer a una pequeña ciudad, aunque aquí es utilizada completamente por un laboratorio evolutivo oculto bajo el mar. Entonces el dron detecta algo todavía más importante. En pequeñas piscinas minerales cercanas a los respiraderos, sus cámaras microscópicas observan diminutas burbujas grasas que se forman y desaparecen una y otra vez. Estas estructuras se parecen a protocélula, compartimentos químicos simples, que los científicos consideran posibles antecesores de las primeras formas de vida. El dron comprende que quizá está viendo condiciones similares a las que existían hace aproximadamente 4.000 millones de años, cuando la vida comenzó en la Tierra. Este descubrimiento cambia la perspectiva de toda la misión. Con frecuencia la humanidad busca el origen de la vida entre las estrellas, pero los procesos que la crearon podrían seguir ocurriendo en estos ambientes profundos y extremos. Cuando la advertencia de batería del dron empieza a parpadear, realiza un último escaneo panorámico del campo de respiraderos. El ecosistema parece antiguo, autosuficiente y completamente indiferente al mundo de la superficie, recordando que la Tierra ya sostenía vida mucho antes de que existieran bosques o animales en tierra firme. Con su memoria llena de cerca de 50 terabytes de datos, el Aegis One inicia lentamente su ascenso. Deja atrás un mundo de fuego, metal y resistencia química. Una sala de máquinas oculta del planeta. La misión buscaba capturar imágenes sorprendentes del océano profundo, pero terminó revelando una visión del propio origen de la vida en la Tierra. El viaje de regreso comienza cuando el Aegis One inicia su ascenso lento desde los 5.000 metros hacia la superficie. Sin embargo,
La inteligencia artificial del dron ya no es exactamente la misma que descendió horas antes. Durante la misión registró fenómenos que desafían muchas ideas sobre la vida. Detectó peces capaces de percibir calor como si tuvieran sensores infrarrojos, gigantes del océano profundo, que pueden vivir durante siglos, y una red de comunicación química que conecta organismos a lo largo del fondo marino, como si fuera un enorme sistema vivo. A medida que el dron sube, la presión inmensa del océano comienza a disminuir poco a poco. Su casco de titanio se expande en cantidades microscópicas mientras el peso aplastante del agua se reduce. Físicamente, la tensión se libera, pero la información guardada dentro del dron adquiere un significado cada vez mayor. La misión nunca fue solo encontrar criaturas extrañas. En realidad mostró lo poco que la humanidad conoce sobre su propio planeta. Los humanos han cartografiado Marte y enviado sondas más allá del sistema solar. Pero el océano profundo, a solo unos kilómetros bajo la superficie, sigue siendo en gran parte desconocido. Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió cerca de los respiraderos hidrotermales llamados fumadores negros. En esa zona, el dron observó estructuras parecidas a protocélulas, formándose en pequeñas piscinas ricas en minerales. Estas diminutas burbujas recuerdan a compartimentos biológicos primitivos que los científicos consideran un posible primer paso hacia la vida hace miles de millones de años. Su presencia sugiere que los procesos que originaron la vida en la Tierra quizá todavía ocurren en las profundidades del océano. Desde esta perspectiva, la humanidad no es el centro de la historia de la vida, sino solo un capítulo reciente dentro de una historia mucho más antigua, que continúa desarrollándose en la oscuridad. Cuando el dron se acerca a unos 200 metros bajo la superficie, la luz del sol empieza a penetrar en el agua. La oscuridad azul profunda cambia lentamente hacia el color turquesa familiar. Para los seres humanos, la luz solar representa calor y vida, pero para los animales del abismo sería un entorno extraño, brillante y poco favorable. Finalmente, el dron rompe la superficie con un suave silbido y se balancea sobre el mar abierto. Los equipos de recuperación levantan la máquina cubierta de sal hasta la cubierta del barco de investigación, sosteniendo un dispositivo que ha visitado uno de los lugares más extremos del planeta. El dron transporta cerca de 50 terabytes de grabaciones, mediciones y datos químicos. Los científicos calculan que analizar toda esta información tomará muchos años. Cada imagen revela comportamientos desconocidos y cada lectura química ofrece pistas sobre cómo la vida puede sobrevivir bajo presión extrema, oscuridad total y condiciones tóxicas. Lo que antes se imaginaba como un abismo vacío, ahora se entiende como un ecosistema complejo y muy antiguo. La misión también cambia la forma de ver el océano. Durante siglos, muchas personas lo consideraron principalmente una barrera entre continentes o una fuente de recursos para explotar. Los descubrimientos del Aegis I indican algo mucho más importante. El océano profundo funciona como un motor central del planeta, un entorno conectado que no depende de la luz del sol, sino del calor interno y de la química de la Tierra. Mientras los datos del dron comienzan a cargarse en redes de investigación de todo el mundo, científicos de muchos países empezarán a estudiar sus hallazgos. El océano profundo ya no es solo un misterio vacío. Se ha convertido en un espejo que muestra los límites de nuestro conocimiento. Al explorar lo que estaba oculto bajo 5 kilómetros de agua, la humanidad logró comprender un poco mejor su origen y su lugar dentro de un sistema vivo mucho más grande. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.